Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Y aquí estamos, una vez más con Cuarentena Cultural, un espacio dedicado a la literatura de la memoria. Y en esta ocasión les traigo un nuevo cuento, El misterio del Puerto Grisel. Es un trabajo que está en esta compilación de cuentos de Voces Errantes, un libro que publiqué hace un par de años atrás. Así que les voy a pedir que, como siempre, se concentren, cierren sus ojitos, se relajen y comiencen a imaginar la historia que les voy a contar. Vamos a la acción. Grisel, como siempre, lucía apacible y tediosa. Solamente de noche o de madrugada, la sirena de los barcos pesqueros y los pitos de los trenes cargados de los últimos embarques de salitre eran los excepcionales ruidos que perturbaban la eterna modorra de los vecinos. En esa época de bonanza del nitrato de sodio, las noches eran más oscuras, el cemento todavía no aplastaba las miserias y los recuerdos prevalecían en las cuitas familiares. Por las calles, los pobladores caminaban tan serenos y seguros que incluso podían hacerlo con los ojos cerrados, en la confianza de no tener que enfrentarse a ningún obstáculo ni peligro mayor. Es posible que Grisel disfrutase del paraíso si no hubiese llegado a sus aires el naciente humo de las industrias pesqueras que a todos y todo envolvía en una espesa nube de hedor putrefacto. Es el aroma del progreso, es el olor a dólares, algunos residentes comentaban. Desde uno de los mostradores de la librería El Porvenir, yo veía transcurrir mi existencia monocorde y sin sobresalto. Mi señera visión era simplemente leer, releer y vender libros. Naturalmente, eso fue lo mejor que me pudo pasar, dado que a través de los preciados textos podía internarme en el maravilloso mundo de seres de carne y hueso, a quienes tuve el privilegio de descubrir con sus amores, sus odios, sus mentiras y sus frustraciones. Eso me hacía sentir casi como un sabio en mi pequeña ciudad. Una tarde de domingo, una de esas lánguidas de invierno, tuve la ocurrencia de ir al muelle de pescadores para disfrutar de la lectura de mi escritor favorito, Edgar Allan Poe. Como era corriente, todo estaba en el sosiego, salvo algunos desordenados traqueteos de tacones femeninos que se escuchaban cercanos sobre las veredas de maderas que rodeaban el malecón. Hasta que bajó el sol en el horizonte, matizando de color anaranjado al cielo celeste, me mantuve concentrado en el relato de Ligeia, la historia de aquella mujer que al agonizar tuvo visiones horribles y que después de muerta regresó cuando su marido velaba a su segunda esposa. Ensimismado en mi lectura, ni siquiera reparé que todo el embarcadero se había trastornado con el resonar de las voces de un pequeño gentío. Los gritos ásperos de los lobos costeros, el murmullo de las olas plañideras y los estridentes chillidos de los pájaros anunciaban la llegada de una decena de pequeñas naves cargadas con el codicioso tesoro marino. Una pluralidad de peces muy apetecidos por los porteños. Ante tal bullicio, decidí detener mi lectura y espiar las faenas de descarga de los rendidos pescadores. Las redes copadas de peces eran lanzadas una tras otra hacia la amplia planicie construida de tablones de pino oregón. Entre los pescadores la algarabía era inmensa, puesto que la caza había sido muy ventajosa y los múltiples compradores esperaban ansiosos el tal vital alimento, para hacer, por supuesto, sus apetitosas meriendas cotidianas. Espontáneamente, entre todas las voces, se escuchó: ¡Chucha! ¿Qué es esto?, gritó Cara de Tomoyo.
¡Te sacaste una sorpresa!, vociferó otro. Efectivamente, cuando el viejo pescador extendió una de las redes, entre medio de los peces encontró un mediano cofre metálico que estaba herméticamente cerrado con un oxidado candado. Lo observó detenidamente por todos lados, sin saber qué podría contener esa arquilla. «¡Cresta! Parece que encontré un tesoro pirata», exclamó entre risas. «¡Ábrelo de una vez! ¡A lo mejor está lleno de oro!», comentó otro hombre. En un santiamén se aglomeraron sus demás compañeros. Todos estaban ansiosos por conocer el hallazgo. Peje Sapo, amigo del pescador afortunado, no tardó mucho en aparecer con un martillo y un cincel. Al poco rato, entre golpes y golpes, logró abrir el misterioso receptáculo. La extrañeza fue mayúscula al encontrar en su interior un pequeño bulto protegido con un pedazo de cuero, bien sellado. Una vez que lo desprendió de su pegamento, dejó al descubierto un librillo. «¡Es un libro!», exclamó Peje Sapo, al hojearlo rápidamente. «¡Ah, esta cuestión no sirve para nada!», y remató con una carcajada. «Yo creí que me había encontrado una fortuna», profirió Cara de Tomoyo, mientras sus amigos se burlaban de él. «Quédate con el cofre y bota la otra cuestión, será mejor», aconsejó otro. Movido por la curiosidad, me apresuré a intervenir en la conversación. «Esperen, si van a arrojar ese libro, ¿por qué no me lo regalan?», le hablé con cierta ansiedad. Los hombres rudos me miraron sorprendidos y se quedaron callados, probablemente preguntándose: «¿Este tipo de dónde apareció?». En breve mutismo fue interrumpido por uno de ellos que sugirió que me dieran el libro. Sin mayor retraso, Cara de Tomoyo me lo entregó. «Tome, compadre, vos ahí leer, te puede servir», me dijo con cierta ironía. Sin más comentarios, todos volvieron a sus tareas normales y el muelle siguió bulleando con gran animación. Cuando el ejemplar estuvo en mis manos, distinguí que su portada estaba hecha de un cuero fino, color rojo, y en las letras doradas decía: «Diario de mi vida». Era evidente que la humedad ya había hecho su trabajo, transformándolo en un objeto vetusto. Después me aventuré a hojearlo. Las letras escritas en tinta azul y con buena caligrafía estaban un tanto desvanecidas y en otras prácticamente no se podía leer nada. ¿A quién perteneció?, fue la primera pregunta que me hice. En su hoja inicial decía: «Aquí volcaré las cosas más importantes de mi vida, las cuales son testimonios de mi pasada por esta vida, para que cuando ya no esté en este mundo me recuerden mis seres queridos y me conozcan quienes no me hayan llegado a conocer. Laura». Una particular atracción germinó en mí. Me intrigó saber por qué motivo ese diario fue a parar en un cofre al fondo del mar. Conjeturaba que algún misterio recóndito escondía a su autora, que quiso sepultar. Las primeras escrituras hablaban de su vida familiar y de sus deseos de ser feliz, matizadas con unos poemas pueriles. En uno de sus párrafos se leía: «14 de febrero. Goran, mi amor, solo deseo decirte que los sentimientos, las sensaciones, los buenos momentos que se anidan eternamente en mi piel, cada palabra y cada gesto acompañado de miradas y sonrisas, son signos de complicidad impregnada de amor. Quiero que nuestros juramentos se conviertan en grandes olas de felicidad que bañen a nuestros cuerpos y espíritus. Yo te amo día a día». A esa altura, debo reconocer que el escrito comenzaba a provocarme un cierto fastidio, posiblemente por esa redacción un tanto dulzona que lo envolvía.
Cuando estaba a punto de cerrar el diario y marchar hacia mi casa, pues ya había oscurecido y los faroles del espigón apenas alumbraban con sus luces desfallecientes, sin imaginármelo, un nuevo hallazgo me detuvo. Entremezclada entre las hojas encontré una carta escrita en un papel delgado y doblada por la mitad. Visiblemente era otra letra y estaba escrita en tinta negra. La desplegué y traté de leerla, pero fue difícil ya que muchos renglones eran ininteligibles, como si les hubiese caído algún líquido difuminándolas. Solamente se podía entender el último párrafo. Estos momentos de prueba son horriblemente duros para mí. Tengo una pena inmensa. He perdido a mi hermano, un ser maravilloso que merecía vivir para que pudiera dar todo lo que él era capaz de entregar por los humildes de este pueblo. Pero paradójicamente ya no está a mi lado. Lo han matado por su ideal. Será un ejemplo para todos los que continuamos la lucha. Lo demás estaba borroso. Solamente una frase final lograba percibirse con cierta claridad. Mi vida corre mucho peligro, pero pase lo que pase, no olvides nunca que te amo. Goran. A juzgar por lo último me di cuenta que ese diario era mucho más que una simple bitácora de una mujer romántica. Tenía la sospecha que su contenido ocultaba una historia trágica que había ocurrido en otrora y que posiblemente debió haber marcado a sus protagonistas de forma infausta. Desordenadamente seguí hurgando hasta que encontré otra perturbadora y pormenorizadora declaración. 20 de septiembre. En el cuartel, junto a mis padres, me dijeron que si no colaboraba, a la familia se le acusaría de encubridora de un sedicioso que pretendía atentar contra el Estado de Derecho. Me advirtieron que debía confesar o me culparían de un delito muy grave. No sabía qué hacer en esa circunstancia. No podía delatarlo, pero tampoco deseaba que mis padres ni a mí nos ocurriera nada. Solamente atiné a quedar en silencio. De inmediato, una oficial me dijo que la acompañara a otra oficina, pues necesitaba conversar en privado, sin la presencia de mis papás. La soldada se acercó a mis viejos y le explicó que no se preocuparan, que no me iba a pasar nada y que si deseaban podían regresar a casa para prepararme un desayuno. Por supuesto, ellos prefirieron esperar en esa fría sala. Con mucho nerviosismo me levanté y seguí a la uniformada por un largo pasillo. Entramos a una sala pequeña donde había un escritorio y un par de sillas. «Siéntate ahí», me dijo una voz cortante y severa. Enseguida se acercó hacia mí y me habló al oído. «Mira, cabrita, si no hablas ahora, vas a pasarla mal». De improviso, desde un cuarto contiguo, escuché unos fuertes ladridos de perro. Después se sintió la orden de una mujer. «¡Volodia! ¡Ataca!». En ese espacio se sintió la cumbia. «Este muerto no lo cargo yo». A pesar del sonido estridente de la canción tropical, alcancé a escuchar los gritos de una muchacha, entremezclado con ladridos y una risa enajenada de una mujer. Me imaginé lo peor. Era evidente que estaba torturando a un infeliz. Ese es un pastor alemán que está entrenado para violar mujeres. ¿Quieres que te pase lo mismo?, me habló amenazante. No pude resistir más y me puse a llorar. Ella se mantuvo imperturbable. ¿Vaya a hablar o no? ¿Vas a decir toda la verdad o quieres que te pase lo mismo?, me interrogó con una sonrisa irónica. Después me apretó con sus manos un brazo. «Por favor, no siga. Diré todo lo que quiera», le supliqué y seguí llorando. «Parece que estás entendiendo», afirmó fríamente. Está bien, le diré todo», le respondí tartamudeando. «¡Qué bien!», murmuró con una sonrisa siniestra.
Contra mi voluntad revelé el paradero de mi novio. Muy bien, por ahora te vamos a soltar. Pero si estás mintiendo o hablas algo de lo que escuchaste aquí, yo misma te voy a ir a buscar a tu casa y te voy a hacer sufrir, igual que esa desgraciada. Recuerda, calladita, ya que te mantendremos vigilada. Y si intentas escapar, agarraré a la puta de tu madre y le echaré 2 perros encima. Pórtate bien y no te pasará nada. Remató amenazante. Le supliqué que me dejara ir, le juré que me mantendría callada. Con seguridad me tomó del brazo y me condujo a la dependencia donde me esperaban mis padres muy alterados. Hija, ¿te hicieron algo?, mi madre preguntó suavemente. Con un movimiento de cabeza le dije que no. Mi mamá me abrazó y me consoló en sus brazos. Una vez que repasé las últimas líneas, un escalofrío recorrió desde mi cabeza hasta los pies. Qué penosa historia se revelaba ante mis ojos. No era de dudar, el testimonio tenía directa relación con el golpe de Estado ocurrido hace 40 años atrás en el país. Era posible que Goran fuera uno de esos tantos perseguidos en los tiempos del odio. Con más atención reanudé la revisión del libro hasta encontrarme con otro antecedente. 27 de septiembre. Me siento destrozada. Algo no funciona bien en mi cabeza. No puedo dormir. Sufro de jaquecas todos los días. Tengo constantes pesadillas y hasta perdí el apetito. Ya no voy a la sede universitaria, a mis clases, pues tengo mucho pánico de salir a la calle. Hoy mi amiga Claudia, que vive cerca del muelle de pescadores, me visitó y me contó que de madrugada había despertado por el ruido de unos camiones militares que llegaron a ese sector. Al mirar por su ventana del segundo piso, divisó un piquete de uniformados que secretamente lanzaron al mar unos bultos grandes. La verdad que todo lo que leía no era nada extraño, porque con los años la mayoría de los habitantes de Grisel nos enteramos de las atrocidades más salvajes que se cometieron con los perseguidos políticos en esa época. Con más preocupación, continué examinando nuevas carillas y me sorprendí con otras congojas. 3 de octubre. Ayer le rogué a mi madre para que fuera a preguntar al cuartel de policía sobre la situación de Goran. Ella también tenía mucho miedo, pero accedió. Lamentablemente regresó sin ninguna respuesta. Hoy, gracias a la ayuda de Nora, mi mejor amiga, quien tiene de padre a un oficial del ejército, averiguó en el cuartel militar sobre el paradero de Goran. Pero tampoco le dieron información. Mis nervios están destrozados. Hay momentos que tengo el presentimiento que los militares van a volver a mi casa. No sé qué hacer. Preferiría morir antes de sufrir la tortura que vivió esa mujer en el cuartel. Impresionado por el relato, cerré por un momento el texto y también mis ojos. Ahí mismo, mi pensamiento se transportó hacia esos días asolados. 18 años de edad tenía por aquel entonces. Trabajaba con mi padre en la librería, mientras concluía mis estudios de enseñanza media. Está claro que no tuve ninguna participación política. Así todo, me interesaba estar al tanto de lo que ocurría en el país. Tenía amigos y conocidos de todos los bandos políticos, ya que al negocio llegaba gente de derecha y de izquierda por algún libro. Esa era mi oportunidad para platicar, especialmente con los jóvenes idealistas que soñaban con un nuevo porvenir, donde los pobres no continuaran siendo pobres, y también con los otros, los que decían defender la democracia y las rancias tradiciones nacionalistas, como una manera de mantener el mismo estado de inequidades y explotación que vivían muchos trabajadores y trabajadoras. Nunca se ha borrado de mi memoria
esa mañana negra que fue el comienzo de una larga pesadilla para millones de ciudadanos, de punta a punta del país, con la implantación del estado de sitio y el toque de queda y con la consiguiente persecución de todos los partidarios del gobierno popular. En más de una oportunidad fui testigo de la brutalidad militar a diestra y siniestra que desató un odio enfermizo nunca antes visto. En esa estación, la muerte era el pan de cada día para hombres y mujeres que pensaban diferentes y soñaban con una nueva patria. ¡Qué pavorosos días! Las siguientes líneas reveladoras me confirmaron que esas jornadas eran las que vivieron justamente los protagonistas de este diario. 10 de noviembre. Después de mucho tiempo me atreví a acompañar a mi madre a comprar al mercado. Algunos locatarios dijeron que hace una semana atrás, de noche, habían liquidado a varios subversivos en el cuartel, bajo el ardid de dejarlos escapar para matarlos por la espalda. Agregaron que se habían escuchado varias ráfagas de ametralladoras. El pánico volvió a apoderarse de mi ser. En mi espalda sentí un sudor frío que bajó por toda mi columna. Fugazmente supuse que Goran había sucumbido al fatal destino. Es horrible la angustia que siento y que penosamente debo actuar. ¿Por qué tengo que vivir esta vida de tortura? Nunca pensé sufrir este amor crucificado. La tensión siguió en aumento cuando Laura, en otras páginas, puso de manifiesto la drástica decisión que urdía en su cabeza. 27 de noviembre. ¿Cómo deseo tener unas manos grandes para arrancar de cuajo mi corazón doliente? Siento que mi cabeza es un volcán que expulsa lava y ceniza incandescente. Deseo que la vida me venza, que la tierra me sepulte y que la muerte me la pide. Tengo miedo a la noche siniestra. ¿Cómo me gustaría hundirme en el mar y que Goran me rescatara con sus brazos fuertes? Cuando di vuelta a la última página, encontré pegado al papel un pequeño recorte de un periódico fechado el 2 de noviembre de 1973. Aparecía la foto de un joven de tez blanca, cabellos rubios y ojos azules. Su nombre, Goran Sertic. Con letras rojas, el titular decía: muere peligroso terrorista en el desierto. En un escueto párrafo se señalaba: este joven de 24 años fue detenido el 20 de septiembre por ser activista político y que, conforme al comunicado oficial, los hechos habían ocurrido a las 20:30 horas, en circunstancias que el detenido era conducido a una base militar en un vehículo que sufrió un desperfecto eléctrico. Ante lo cual, el jeep militar se detuvo, lo que fue aprovechado por el sujeto para huir en la oscuridad del desierto, situación que motivó su inmediata ejecución. Pese a esa versión oficial, era inverosímil creer que Sertic pudiese haber intentado escapar de sus captores fuertemente armados. No había reparo que su ejecución se hizo al margen de toda legalidad de responsabilidad de los agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos. Cuando el país retornó a la democracia, las investigaciones comprobaron que esa fue una común ocurrencia que se repitió en muchos casos de personas que fueron ejecutadas, sin juicio y sin compasión. ¿Goran Sertic? Ese nombre no era para mí nada de lejano. Ciertamente que lo llegué a conocer. ¿Cómo no iba a saber de su existencia cuando era un personaje inolvidable en Grisel? A la distancia, recuerdo que más de alguna ocasión estuvo en la librería rebuscando textos usados y algunas nuevas ediciones de filosofía. Su estampa no pasaba inadvertida, era alto, fornido, con un tremendo vozarrón.
Parecía que siempre andaba con la voz impostada, como los actores de teatro. Pantomimas le apodaban los niños que se reunían ahí en el barrio. Hagamos teatro, imaginémonos que somos animales de la selva, pero en realidad somos bichitos de la ciudad. Tú te vistes de paloma, yo de colibrí y listo, ¡al escenario!, solía el joven exclamar entusiasmado cuando enseñaba horitas de teatro a sus pequeños vecinos de la población El Morro, donde vivió hasta el día que lo tomaron detenido. Era habitual verlo rodeado de gente, hablando de teatro, de libertad y de la igualdad social. Quienes lo conocían estaban al corriente que había llegado de cortos años a Grisel junto a sus padres, inmigrantes judíos, que escaparon de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Milan, su progenitor, gozaba de un gran prestigio, por tanto había logrado su máximo esplendor con la fundación de la primera orquesta sinfónica de Grisel. Para muchos, Goran era un joven atractivo y apasionado, aunque a veces parecía agresivo en su habla. Siempre terminaba con granjearse la simpatía de los demás. Luego de la anterior evocación, continué escarbando con premura otras hojas del diario. 30 de noviembre. Una inmensa tristeza corroe mi espíritu, me consume la existencia. Me siento atrapada, he de confesarlo, pero en una prisión perjura y traidora. La oscuridad se mofa de mí, del amor, de los recuerdos y de mis sueños. Maldigo todos los días, maldigo a Dios y al mundo con la intención de aplacar la impotencia y la rabia que siento. Me siento sumergida en las aguas turbias de la confusión y en el filo de la desolación. Hay veces que me despierto sobresaltada por un espectro siniestro y amorfo que aparece en mis sueños con unos ojos de furia. Lo veo agazapado, con sus uñas alargadas, sus dientes desgastados y lengua babeante. Un olor a sangre emana de su mirar. Me olfatea erguido en cuatro patas. Es un animal depravado que jadea ansioso por poseerme. Confieso que en ocasiones pienso entregarme a él para que se envenene con la angustia que se agita aquí en mi vientre. Era claro que Laura estaba sufriendo alteraciones psicológicas a raíz de su situación angustiante. Bastante estremecido intenté continuar con la lectura. No obstante, no pude. Las ampolletas de los faroles se apagaron. El ambiente se quedó a oscuras. De pronto, algo muy extraño sucedió. Poco a poco, el mar comenzó a hervir, provocando muchas burbujas brillantes que velozmente crecieron. Me levanté, presuroso de la banca, y me di cuenta que las aguas era una laguna de leche que resplandecía. Quedé helado, no sabía qué decir, pero mayor fue mi asombro cuando escuché un encadenamiento de sonidos chirriantes similares a los que emiten las ballenas y delfines. Frente a esa visión, mi cuerpo reaccionó, se puso rígido y un suave temblor invadió mis piernas. Quería escapar, pero extrañamente no veía ninguna salida. Todo estaba cubierta por esa espuma desbordante, parecía gigantes pompas de jabón. La gente, que hasta hace poco rato se encontraba allí, desapareció por encanto. Estaba solitario frente a ese fenómeno que avanzaba amenazante hacia mí. Antes que intentara cualquier reacción, una luz débil surgió entre las babas. Al punto, comencé a percibir un trazo de luz en movimiento, acompañada de sombras descompaginadas y confusas. Quedé estupefacto cuando la sustancia antropomórfica y volátil se perfiló con más evidencia. Era algo parecido a una mujer.
Cuando la luz se hizo más intensa, pude notar que tenía los cabellos largos, de color trigo. Toda su piel escamosa estaba cubierta de algas y moluscos. Sus ojos emitían un tenue brillo que titilaba a lo lejos. Cuando su vista se cruzó con la mía, sentí que caía en un estado de adormecimiento. De su boca comenzó a surgir un lamento recóndito y dramático. En ese trance estaba entregado a mi suerte. Imaginé lo peor. La espuma empezó a cubrirme por entero. Apenas mi cabeza quedó a flote para divisar a la figura escamosa que se acercó a paso lento hacia mí. Cuando estuve aproximadamente a 2 metros de distancia, escuché un rumor. Destino endemoniado, jugaste conmigo con cartas marcadas, con trampas y artimañas me lanzaste al abismo. Pero la fosa no me dio descanso, pues el dolor y el odio fueron más grandes. Ellos nunca me dieron tregua. Ellos cercenaron mis sueños y las manos que descubrieron mi pasión en ciernes. Acribillaron el amor en un paredón pintarrajeado. Estrangularon a mi amor y mis días de fruto libre. ¿Por qué Dios se queda mudo sin chistar si sabe toda la verdad? ¿Por qué no fui capaz de soportar el martirio perverso? ¿Seré responsable de la muerte de mi fugitiva alegría? No sé. De lo que tengo certeza es que jamás pondré fundirme en los brazos y besos de amor. Sé que en algún tiempo, sin tiempo, y en un espacio, sin espacio, él y yo podremos juntarnos con las olas para convertirnos en espuma del mar. Sus oraciones sonaron como las olas insatisfechas y sometidas que golpeaban los maderos del molo de atraque. Al rato, el espectro se confundió con otras sombras que se extendían de manera imponente entre las burbujas invasoras. Si bien mi razón dio órdenes a mi cuerpo para huir, mis extremidades inferiores no respondieron. Quedé paralizado y subordinado a un porvenir impensable. Al poco tiempo, el espectro reapareció más diáfano y visible, provocando un juego de lazos, de superposiciones, de deslizamientos que venía de otro tiempo, no del mío. Un tiempo incompatible y deslocado. Era una frecuencia fuera de razón que no lograba comprender. Era algo sensible e insensible, visible e invisible, que se mantenía con su proyección fija hacia mí. Enseguida, su expresión continuó en una cantileta masticando con los dientes un mensaje hierático. Ruge el mar con su fiero olaje, su hervor sepulta la tierra, los perros y las nubes. Los tumbos marinos desbordan las rocas y se extienden rabiosos hasta el desierto, confundiéndose con los sórdidos llantos de los callados. Dilapida los templos y las ficticias llamas eternas. Destierra a los muertos en injusticia y sepulta a los impíos con uniformes. Cubre con su manto de negrura a los hombres y mujeres que dormitan en realidades engañosas. Crucifica en los escarpados más invulnerables a los ángeles que vigilan los pasos del inocente. Juzga y condena. Fusiona la sangre derramada con su sal inmortal y da una fiera estocada a los traidores, a los débiles de espíritu y a los rostros impertérritos. Clamó la figura. Extraviado por esa visión, presté atención a las burbujas que emprendieron la retirada, creando una senda estrecha que se extendió hasta el borde del embarcadero. De improviso, me sorprendí al advertir cómo su materia sinuosa volvió fugazmente a reavivarse como el brillo de un diamante. Estaba de espalda y llevaba en sus manos un cofre. Desvió levemente su cabeza hacia los cerros de la bahía y con voz vibrante sentenció. Fue a las 5 de la madrugada. Aún no amanecía.
A las 5, exactamente a las 5, una bestia fiera derribó mi puerta. Yo temblé de miedo y mis padres sabían lo que venía. A las 5 de esa alborada, las gaviotas quedaron heladas y petrificadas. Fue a las 5, ni un minuto más, ni un minuto menos, cuando te extravié en la traidora oscuridad. Con paso ceremonial prosiguió su camino. Parecía una condenada que se desplazaba resignada al patíbulo. Se detuvo en un acto de oración con el cofre pegado a su pecho y observó con mirada suicida las aguas revueltas y policromadas. En ese instante tenso y duro, mis piernas reaccionaron como un relámpago y me abalancé sobre ella en el preciso segundo que se iba a entregar a las aguas. Mis brazos quisieron socorrerla, pero todo fue en vano. Ellos pasaron por medio de su cuerpo intangible sin poder evitar lo inevitable. Paralizado por el miedo, agucé los sentidos y vi cómo su metafísico organismo se despeñó parsimoniosamente a las aguas, como si una energía oculta frenara su brusco desplome. Cuando su carne escamosa tocó el apacible líquido azul, este se hizo sonoro y bramó un grito ronco. Sus manos soltaron el cofre y sus brazos abiertos de amante en duelo abrazaron y estrujaron las cálidas olas que la recibieron como la hija que retornaba a su casa después de un largo viaje. Pletórico el océano la meció suavemente de un lado para otro. Más tarde, una delicada y milagrosa danza de aguas, de cielo y de noche, desprendió su cabellera color trigo y su piel clara de luna. Sus huesos quedaron desnudos sin epidermis ni ropajes, y un remolino de aves viajeras le dieron el recibimiento con interminables cantos aleluyáticos. Mudo e inmovilizado, simplemente alcancé a percibir una exclamación grandilocuente. «Quiero volver a mi morada inmortal». Sin decir agua va, el espíritu se evaporó ante mis azorados ojos, al tiempo que el flujo de mi sangre martilló mi cabeza, siguiendo el compás del latido submarino. En un lapso breve sobrevino el silencio hondo. Una pequeña y momentánea estela en el mar fue el único rastro que quedó de ese increíble incidente, el que nunca soñé vivir. Sin demora, volví vacilante mi vista hacia la banca en busca del diario de vida, pero no estaba. Observé alrededor, todo era normal. Las luces alumbraban perezosas como de costumbre. Los vendedores de pescados atendían a sus clientes. Las mujeres y los hombres caminaban de regreso a sus casas. Algunos tripulantes ordenaban sus aperos y pocos botes que zarpaban a la mar. Todo era normal. Entonces sentí pena y rabia a la vez. No podía entender cómo la gente continuaba su rutina como si nada hubiese pasado en Grisel. Parecía que a nadie le interesaba saber que detrás de un cerro o de una playa descampada, en una fosa del olvido, estaban soterradas las víctimas con sus sueños e ideales, sin nombres ni caminos. ¿Cómo era posible que se quisiera borrar la historia con un trapo sucio, mientras las garras siniestras seguían ocultas de la justicia? ¿Cómo era posible que algunos quisieran mañosamente olvidar los tiempos de cólera? ¿Será que aún los acechaba el miedo? ¿Será que es mejor olvidar para no sufrir más? Qué triste realidad. Me sentí extenuado y acongojado, tal si hubiese sobrevivido a una tormenta de emociones violentas. Mi cabeza era un desbarajuste. Lo que me preocupaba era regresar a mi hogar para dormir un sueño largo y profundo. Quería darle alivio a mi juicio.
realicé una inspiración honda y tranquila y después, con rapidez, cogí el libro de Allan Poe y con trancos largos me encaminé resuelto hacia la avenida principal. Pero antes de desaparecer de ese territorio, contemplé por última vez el muelle y descubrí cómo su vetusta estructura se iba esfumando en la neblina. En ese lapso imaginé a una columna espectral que transitaba sobre las aguas y se aglomeraban en la lejanía imprecisa. Era una muchedumbre de vagas siluetas que caminaban callada, formando una metafísica procesión que se extendía hasta el horizonte. Un cortejo sobrenatural en el que no se distinguían rostros ni voces, componiendo una constelación fantástica anterior a todo espacio y tiempo. A esa hora más cenicienta del crepúsculo me quedé absorto con esa imagen que nunca se irá de mi conciencia. Desde ese día invernal, cada vez que visito el muelle, acostumbro a clavar mi vista en las aguas con la ansiada esperanza de encontrar algún espejismo de esas legiones desaparecidas, cuyas carnes y huesos siguen deambulando, sin brújula y sin responso, en las aguas del odio y la indiferencia. Bueno, este es el cuento que les traje hoy día, El misterio de Puerto Grisel. Espero que les haya gustado. Ustedes se dieron cuenta, esto mezcla parte de nuestra historia con lo fantástico. Y yo espero que los próximos días traerles otros cuentos, otras historias de teatro para acompañarlos, para darles mi energía y para entretenerlos. Así que, hasta siempre, amigas y amigos.